Hoy en el episodio 272 de Nos cambiaron los muñequitos. Pero tu esencia es tuya, es eso que te hace tú. Esa parte, yo le llamo, puede ser alma, espíritu, fuerza vital, divina, creadora. Llamémosle cada quien como nos acomode y queramos, ¿no? Pero es esa fuerza que te da vida y que sin esa fuerza simplemente tú no eres tú. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro se despierta. Estas son palabras de Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Y un segundo pensamiento: lo que hay detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son cosas pequeñas en comparación con lo que hay dentro de nosotros. Y esta segunda cita es de Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense del siglo XIX. Hoy hablaremos sobre la importancia de reconectar con tu propósito de vida y vivir desde el amor y la autenticidad. Te presento a nuestra invitada de hoy. Hola, soy Adriana Bracho, mamá, escritora, artista, mujer holística y multiapasionada. Adriana es mexicana residente en Estados Unidos y nos presenta su libro Amo Ser Yo, una guía práctica para crear una vida extraordinaria. Con este libro, Adriana busca ayudar a mujeres a entender cómo el ego, el miedo y las expectativas sociales afectan su bienestar y cómo transformarlos en aliados para su crecimiento. Este es el episodio número 272 y conversamos con Adriana Bracho. Bueno, hay personas que cuando las entrevisto ya las conozco anteriormente. Hay personas que, por el contrario, cuando nos sentamos a conversar en el podcast es cuando lo vamos a conocer. Y el caso de hoy es, ella ha tenido muchas referencias, ha sido muy bien recomendada, pero ahora hemos tenido la oportunidad de conversar. Y esta es la oportunidad de conocernos y conversar con Adriana Bracho. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Cristóbal, y muy contenta de estar aquí contigo, que me hayas abierto este espacio tuyo para compartir con todos tus escuchas, tus podcasters. Sí. Tú vienes recomendada por una amiga del podcast, Paula Zaragoza. Sí, ella es la mentora de mi libro y también es amiga. Entonces, un gusto también y muy agradecida con Pau. Sí, en el caso de Paula, hace ya unos meses ella recomendó a una invitada, era una persona para ser entrevistada en el podcast, que era Beatriz. Ahora mismo se me escapa el apellido. El asunto es que ella me recomendó a Beatriz, tengo la conversación. Después, en otra plataforma que yo utilizo para conseguir invitados, conozco a otra persona y hago la grabación una semana después. Con el paso del tiempo, a la semana, la otra persona me dice: oye, yo conocí a una persona que se entrevistó contigo en el podcast. Y yo, ¿pero quién? Nada, resumiendo, resulta que Beatriz y María Garaytonandia se entrevistaron una semana de diferencia, por medios diferentes, llegaron por medios diferentes. No se conocían y eran vecinas.
y estaban un día en la piscina del lugar donde viven, del complejo donde viven, en la piscina, y empezaron a conversar. Y de esa conversación comenzaron y se encontraron otro día para tomarse un café y caminar por el vecindario. Y resulta que una dice, yo estuve en un podcast, yo también estuve en un podcast. Y resulta que ambas habían estado una semana de diferencia conversando en el podcast. Son las cosas que uno nunca sabe cómo ocurren. Wow, es que las sincronicidades del universo son maravillosas. Claro, claro. Adriana, ¿dónde naciste? Háblanos un poco sobre tu origen. Pues mira, Cristóbal, yo nací en la Ciudad de México y a los 7 años me mudé a Guadalajara. Y ahí estuve en Guadalajara hasta que me casé y nos fuimos a vivir al extranjero después de eso, ¿no? Pero fue en Guadalajara que hice toda mi formación, estudié diseño gráfico y ya casada, ¿no? No, me mudé con mi esposo al extranjero, a Florida primero, Portland, y bueno, ahora estamos en California. Okay. Y cuando dices que estudiaste diseño gráfico, es que era porque desde niña había una afinidad, había algo en ti por ejemplo, que la gente veía que tú dibujabas mucho, hacía cosas. ¿Se veía eso en ti en tu niñez, que tú querías ser artista o diseñadora gráfica? Sí, mira, te voy a contar esa historia. Yo desde que nací tengo el talento de dibujar, ¿no? Siempre, desde chiquita, hacía dibujos que una niña de mi edad no podía hacer. Era la clásica que todas las compañeritas en primaria me pidieran que hacía letreros y las tarjetas y bueno, siempre era la que cargaba el estuche de plumones más grande. Y entonces para mí gráfico era la opción, ¿no? Pero resulta que mi papá es ingeniero civil y no se salva de que cuente esta historia porque fue una historia que marcó mi vida. Entonces él quería que yo fuera arquitecta. Y llega la hora, el momento de elegir carrera y pues diseño gráfico quedó claro que no era suficiente para mi papá porque él quería que yo fuera arquitecta, ¿no? Entonces me embarqué en un viaje de 6 meses buscando un quehacer que a mí me gustara y que fuera suficiente para él. Pero realmente no había nada que me cuajara a mí, que me llamara la atención. Y bueno, diseño industrial. Me dijo, bueno, va, diseño industrial, puedes diseñar barcos, aviones. Y yo decía, ¿barcos, aviones? O sea, yo pintaría los barcos y los aviones, no los quiero diseñar. Claro. Pero bueno, parece que le pareció suficiente y ingresé. Okay. Y a los 6 meses de estar en diseño industrial, aburriéndome terriblemente, pasándola súper mal, con planos isométricos de los objetos y tal, y yo pasaba por lo que le llamaban en mi universidad las peceras. Es que yo estaba en el segundo piso y pasaba y todos los talleres de gráfico estaban abajo, pero tenían vitrina por el segundo piso. Entonces yo los veía todos los días cuando iba a mi salón y yo decía, es que yo añoro estar ahí. De verdad es que yo añoro estar ahí. Entonces terminamos el primer semestre y yo me di cuenta de una cosa. Dije, ¿sabes qué? Tengo la opción de ser suficiente para mi papá y pasarla mal, 4 años de carrera y luego lo que le sigue, o tengo la opción de decepcionarlo y no ser suficiente para él, pero yo ser feliz y hacer lo que amo. Okay. Pues me di de baja y me inscribí en gráfico y fui simplemente y le notifiqué mi cambio. Le dije, pues papá, ¿qué crees? Acabo de hacer un cambio. ¿Y qué te dijo? Mi papá pues se quedó así como sorprendido, pero creo que ya no tenía mucha opción. En ese momento él supo que tenía era o me apoyaba o pudo haber dicho, pues bien, vas por tu cuenta, yo no te pago la carrera, ¿no? Lo pudo haber hecho, pero creo que mi papá me adora y no apoyarme no hubiera sido una opción, aunque no le parecía en ese momento lo que yo elegía, ¿no? Que él quería algo diferente. Pero esta elección cambió el rumbo de mi vida completamente. Fue un parteaguas súper importante porque a partir de ahí yo sabía que si había sido capaz de decepcionar a mi papá por elegirme a mí misma, entonces pues los demás ya era sencillo, ¿no? Claro. Y perdona que te pregunte porque
hace unas décadas, todo esto de diseño, por ejemplo, yo estudié ingeniería, yo recuerdo la primera clase eh, se llamaba gráfica de ingeniería, era dibujo, ¿verdad? Técnico. Y era con cartabones y una T cuadrada y una serie de equipos. Claro. Y después con el paso, obviamente, llegan todos los programas AutoCAD y todas estas otras cosas. En tu caso, cuando empiezas a estudiar, ¿era simplemente manual o ya estaban usándose programas más conocidos? ¿Cómo estaba la tecnología en ese aspecto cuando comenzaste? Toda mi carrera fue manual. Ok. Absolutamente toda. Respirador, regla T, ¿no? Escuadras, polígrafo, todo. Se te manchaba algo y había que desechar y volver a empezar todo tu trabajo, así ya fueras a punto de terminar. Cuando yo ya voy terminando la carrera, empieza el internet y había esto de una computadora por casa, ¿no? Okay. Cuando salgo de carrera es que ya entonces estaba el CorelDRAW, varios programas, el AutoCAD, etcétera. Entonces terminas carrera y pues ahora métete a estudiar, ¿no? Los programas de computación. Claro. Eso fue lo que a mí me pasó. Claro. Sí, a mí siempre me ha... Bueno, esto pasa mucho ahora en muchos entornos. Siempre se habla de lo digital versus lo físico, ¿verdad? Claro. Se habla entonces de cómo escribir, cómo la experiencia de escribir una computadora es diferente a escribir en una libreta, en un papel, en un cuaderno. O ¿verdad? Es incluso mentalmente cómo el proceso para un ser humano hacerlo es diferente. Y me parece que para ti haber comenzado con todo lo que es manual, por decirlo de esa manera, pues te permite conocer lo básico. Después de eso ya los programas, CorelDRAW y todas esas cosas es simplemente algo más. Es como si fueras músico y de repente sabes toda la teoría y lo básico y ahora de repente empiezas con, qué sé yo, teclados digitales y todas esas cosas, pero ya conoces todos los instrumentos acústicos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Sí, de una visión diferente. Exactamente, pues yo le llamo análogo, ¿no? A mí me tocó el mundo análogo y me encanta. Yo hasta la fecha soy una persona análoga, ¿no? Entonces, primero, si hago algo, primero es manual. O sea, es un sketch, es libretas. Tengo 1,000,000 de libretas. Ya que lo tengo, lo vivo, lo siento, entonces ya lo puedo ingresar en digital, ¿no? Pero mi primera opción raramente es digital y sí, los procesos de creatividad y lo que se va formando dentro de ti, pues es una experiencia diferente. Y cuando yo salí de carrera, que sale esto que tú mencionas, se empieza a dar esto de un boom de diseñadores gráficos que se hacen a partir de aprendo programas de diseño gráfico. Claro. Pero de teoría, de color, de equilibrio, no sabíamos nada. Entonces ahora tocaba competir con esas personas que eran muy hábiles en la computadora, pero que no tenían nada de conocimiento realmente de lo que es el gráfico, ¿no? Una imagen gráfica. Claro. Y después que terminas la carrera, empiezas a trabajar en eso, consigues trabajo en esa área. Fíjate, yo terminé la carrera y empecé a buscar trabajo. Y en aquel entonces el diseño en México, la verdad es que no era valorado, era súper mal pagado, decían que querían diseñadores y terminaban queriéndote como dibujante. Y yo no me considero dibujante, me considero diseñadora, ¿no? Soy un alma creativa, entonces a mí eso de que tú me digas que quieres un logo con un perrito, un sombrero y no me va. Es como ve y dáselo al dibujante, ¿no? Claro. Y a mí me das el concepto, me das la idea y yo soy la que te tengo que hacer el diseño, por eso soy diseñador. Entonces, estuve buscando y la verdad es que pues como estaba el concepto de diseño y los sueldos y todo, yo decía, no, esto de verdad es que me es una broma. Entonces, me fui a Barcelona a seguir estudiando un poco más, estudié arquitectura del diseño. Uh-huh. Y bueno, regreso. Trabajo en diseño gráfico, armando como una revista, haciendo cosas, me caso, sigo trabajando y después me voy a Florida y ahí tuve la suerte de fíjate cómo es el universo.
pinto, ¿no? Entonces yo estaba pintando murales y estaba pintando cuadros y me voy a Florida y los jefes de mi esposo, ay, píntanos los cuartos de nuestros hijos. Entonces pinté varios murales. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a promover mis murales. Entonces voy a la Cámara de Comercio a promover mis murales. Y me dice la chava que me recibe el flyer, me dice, oye, acaba de venir un señor que pide un diseñador gráfico, ¿por qué no vas a una entrevista? Dije, pues yo no estoy interesada en trabajar de diseñadora, estoy promoviendo mis... Pues no pierdes nada, ve. Dije, bueno, pues vamos, ¿no? Pero pues ya ahorita, pues sí, ya ahorita. Y yo, bueno, pues ya voy. ¿Y así vas a ir vestida? Pues sí, me estás diciendo que ya... No, ¿cómo? A ver, ve, cámbiate y luego vas, ¿no? Entonces ahí voy, corro, me cambio, voy a la entrevista y resulta que el señor que me entrevistó, un hindú, yo era un pueblito en Florida, o sea, no había nada, campos de golf retirados, y si tú pasabas no te dabas cuenta que existía algo ahí, ¿no? Así era. Entonces, un edificio hermoso que tú dices, ¿esto existe aquí? Y mi jefe, una preciosa persona que me entrevista y ahí me quedé trabajando. Entonces, ¿Y qué tipo de industria era? ¿O qué tipo de compañía? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, asómbrate, Cristóbal, con el universo. Ellos hacían softwares para computadora y todos eran ingenieros de softwares y yo era el bicho raro de la oficina porque mi jefe quería hacer proyectos personales. Él tenía sus, ¿qué te voy a decir? Sus propios sueños fuera de su negocio, ¿no? Quería hacer libros para niños, etcétera, etcétera. Entonces, para eso. Entonces yo trabajaba para sus proyectos personales y punto, fuera de todo el ámbito de la oficina general. Okay. Pero pues ahí estuve y la verdad es que fue una experiencia increíble. Yo decía, ¿cómo puede ser que me paguen por hacer lo que amo? La pasaba súper bien. Mi jefe era un tipazo. Son de esas cosas que han llegado a mi vida porque el universo las ha traído y que digo, wow, dices, es increíble. ¿Cómo llegó a mí esto? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa compañía? Pues fíjate, estuve poquitito más de 2 años porque nos mudamos a Portland, mi esposo y yo. Y entonces, ya a mi jefe le encantaba como que llegar y sentarse ahí al lado de mí, a ver, ¿qué estamos, no? A ver, pues muévele poquito para arriba y 2 centímetros para acá. Ah, no, ya quedó, vámonos. Y entonces eso ya no lo teníamos cuando yo me mudé y ya. Se quedó ese trabajo y yo empecé a pintar, ilustrar y abrir una tienda en Etsy de arte y empecé con eso. Ok. Y estaba en esa tienda, me dice que tienes en Etsy, empiezas a ganar suficiente como para sentir que estabas, porque hay veces que, bueno, está en lo que a uno le apasiona, pero también están las necesidades, ¿verdad? Las responsabilidades. Y hay veces que uno puede darse el lujo de seguir las pasiones, pero de repente uno dice, bueno, la responsabilidad o la necesidad, lo que estabas haciendo en ese entonces te generaba suficiente, digamos, satisfacción y a la misma vez dinero para seguir en esa línea. No. Porque yo empezaba, o sea, empecé a pintar, a abrir la tienda, a mí me encanta cuando hago algo, hacerlo como que todo muy profesional, entonces me toma mi tiempo el cómo lo voy a enviar y la tienda y la foto y y generar material y todo. Entonces sí vendía algunas cosas, pero yo estaba en eso cuando mi esposo, gracias a Dios, tenía un trabajo estable, le iba bien. Si yo hubiera tenido un sueldo como lo tenía antes, pues nos daba mucho mayor libertad de ahorro, pero y si no, estábamos bien, ¿no? Cuando decidimos que ya era tiempo que queríamos ser papás, ya habían pasado 6 años de estar casados. Nosotros yo conocí a mi esposo también porque el universo literalmente me lo puso enfrente y estuvimos 6 años de novios y después 6 años de casados sin hijos, ¿no? Okay. Yo tenía un bucket list bastante grande que decía, hasta que yo no lo cumpla no soy mamá, ¿no? Entonces ya llegó un momento, ya tenía 35 años cuando fue, bueno, ya estiramos como que el reloj biológico como que hasta el más que dicen, entonces bueno, ya es hora, pero los dos estábamos en el acuerdo de que soy mamá y soy mamá,
¿no? Entonces él es yo te apoyo porque quiero que estés con nuestros hijos y yo quiero dedicarme a ser mamá. Entonces ahí quedó ese proyecto. Okay. Ahí quedó. Todavía es, bueno, la meta de llegar de esta conversación es que vamos a llegar a hablar sobre una de tus creaciones, que es tu libro. Pero tu libro, aunque tiene un elemento visual, obviamente, pero todavía no veo en ti, en lo que hemos conversado, el deseo de escribir o ni siquiera los temas de los que hablas en ese libro. ¿Cómo llegas a esa parte de tu vida? Bueno, es que mira, hay 2 cosas que no te he contado. Una, a mí me gusta escribir poesía, leer, tener diarios desde que estaba en secundaria y yo lo recuerdo siempre, pero siempre era algo muy personal, muy mío. Jamás pensé que escribiría algo para el mundo. Y siempre he tenido un deseo de libertad. Cuando a mí en la preparatoria me dieron a leer Los mitos de la caverna de Platón, fue algo que impactó muchísimo mi vida, porque yo decía, eso resuena totalmente conmigo. Yo siento que la vida es así, que hay algo afuera muy grande y estoy de alguna forma atrapada y no lo puedo ver y yo anhelo esa libertad, ¿no? La verdad es que no sabía. Realmente mis principios de libertad era libertad física, libertad de decisión, libertad, ¿no? Hasta que vas creciendo en ese concepto y en esa búsqueda también. Yo decía, quiero ser ligera de corazón. A mí no me gusta ser una persona que guarda rencores, que guarda resentimientos, que guarda malos rollos. No me gusta. Entonces, desde chica, como a los 17 años, empecé yo en terapia, pues para tratar de resolver, ¿no? Temas, conflictos, cosas de tu vida, cosas familiares y con este anhelo de libertad. Y antes de que yo llegara a esta segunda parte de a partir de la maternidad que te voy a contar, para entonces yo ya tenía 14 años buscando el propósito de mi vida. O sea, yo pensaba que el propósito era un hacer. Entonces yo decía, pues tengo que encontrar un hacer. Y yo me preguntaba, si yo tengo el talento de dibujar y de pintar, pues debe ser parte de mi hacer, pero no encuentro cómo puedo regalarle algo al mundo a través de yo divertirme pintando e ilustrando, ¿no? Entonces empiezo a probar diferentes cosas. Me certifico, como te digo, soy una mujer holística y multiapasionada literalmente, entonces siempre tengo este deseo de aprender, entonces me voy a la India a estudiar Ayurveda, me certifico como personal trainer porque el ejercicio siempre ha sido parte integral de mi vida. En España estudio terapia de polaridad, me certifico como maestra de yoga, en fin, ¿no? Y cada certificación yo la hacía pensando, esto es algo que amo, que me encanta, que a lo mejor este es mi hacer. Y cuando terminaba de certificarme decía, pues no, me encanta, he aprendido muchísimo, pero no me veo yo como maestra de yoga y ya, ¿no? O como personal trainer y ya, ¿no? O sea, no. Entonces, nacen mis hijas y ¿por qué no? Yo tengo diástasis abdominal, se me separan los músculos, que es que se te separan los músculos del recto abdominal. 1 de cada 3 mujeres embarazadas la padecemos, la diástasis abdominal. No es exclusiva el embarazo y no es exclusiva la mujer, por si alguien tiene, ojo. Pero bueno, en el embarazo es muy prominente que se dé esta situación. Y entonces yo no tenía la fuerza de cargar a mi recién nacida en brazos estando parada por la separación de mi abdomen. Era 6 centímetros de separación, que es algo como así, muy grande. Sí. Y entonces yo tenía que sentarme. Y tenía una ya chiquita de 2 años. Entonces la pasé, la verdad es que yo viví pospartos muy, muy difíciles, muy complicados. Mi mamá es dula, partera, maestra de psicoprofilaxis de toda la vida. Entonces, yo siempre crecí escuchando temas de embarazo y parto. Toda mi vida, súper familiarizada con ese mundo. Pero el posparto jamás lo escuché de nadie. Jamás escuché. Entonces, cuando yo entro en esta recuperación y pasó 1 año para yo poderme recuperar, pero empiezo a investigar para empezar yo descubrí que tenía un hoyo en el estómago. ¿Qué es eso?
O sea, no es normal, porque yo conozco mi cuerpo y siempre estoy muy al contacto con mi cuerpo, no es normal. Ya me entero, veo, hago un curso y digo, ¿sabes qué? Ya encontré mi propósito en el mundo. Voy a ayudar a las mujeres en posparto, porque es un periodo súper difícil, a recuperarse de la diástasis y pues darles apoyo. Claro. Y pues es lo que hice los siguientes 10 años. Ser pues instructora de posparto, ¿no? Y ayudar a las mujeres. Antes de continuar, mencionaste algo que no había escuchado nunca. Es cuando Dime. mencionaste terapia de polaridad. ¿Qué es eso? La terapia de polaridad es algo bellísimo. Es una técnica que trabaja pues exactamente con las polaridades de tu cuerpo, porque todo el universo se sostiene por polaridad, ¿no? Uh-huh. El bien y el mal, el frío, el calor, etcétera. Entonces, en tu cuerpo también, tu cuerpo tiene polaridades, la cabeza, los pies a nivel energía. Entonces, terapia de polaridad trabaja con tocar y trabajar con puntos diversos del cuerpo para sacar las emociones que tienes estancadas y para que tu energía vuelva a recuperar su equilibrio. Ok. Es básicamente a través de toques, por decirlo de una manera. Sí, vas tocando diferentes partes del cuerpo. Es la terapia, ¿no? Okay. Y después de esos 10 años trabajando como, vamos a decirlo de esta manera, terapia de posparto, uh-huh. ¿Verdad? ¿Por qué entonces llegaron 10 años y se acabó? ¿Qué pasó ahí que dejaste eso a un lado y no sé qué hiciste después? Ok, ahí te va. Estaba yo en eso, en dando esas terapias, cuando de repente cumplo 40 y vivimos mi esposo y yo una crisis económica bastante fuerte. Él se queda sin trabajo por 3 años. Yo 5 trabajos diferentes, entre que daba clases de diástasis, clases de yoga para niños que vendía una cosa y vendía otra, etcétera. Me entró una desesperación muy grande por salir de ahí. Yo decía, no quiero estar aquí, no, esto no me gusta, necesito salir de aquí. Entonces empecé a hacer cursos, a seguir mentores, a leer, como desesperada, pero era una desesperación impresionante la que yo tenía, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar, haz de cuenta, cosas de mindset, Bob Proctor, Mary Morrissey, Neil Donald Walsh, y luego decían cosas, ¿no? John Assaraf, por nombrarte algunos, ¿no? Sí. Entonces decían cosas que a mí me resonaban mucho. Por ejemplo, decían, es que tú eres la fuente. Es que la abundancia está en ti. Yo decía, sí me resuena, sí me vibra, sí sé que es verdad, pero dime cómo lo vivo cuando mi cuenta de bancos está en ceros, cuando yo tengo 5 trabajos, cuando tenemos 2 deudas, ¿no? Y la tarjeta está acá, cuando mi esposo, o sea, ¿cómo vivo? ¿Cómo me vivo abundante en una situación que yo la percibo tan carente, ¿no? Y entonces empezaban a hablar de muchas cosas que resonaban, pero no las lograba yo realmente entender, masticar, incorporar en mi vida. Entonces estudiaba y estudiaba más porque yo decía, sí, o sea, sí tienen razón, ahí hay una puerta, una entrada y una salida a esto que yo estoy viviendo y quiero estar del otro lado, ¿no? No me gusta donde estoy. Entonces fueron 7 años en que yo, de verdad, fue así intensamente. Estudiaba 5 o 6 horas diarias, me levantaba a 5 de la mañana, afirmaciones, meditación, N cantidad de cursos. Y hasta que en un día, y yo estaba con lo de mi negocio y yo decía, ya quiero que esto vuele a otro nivel y ¿por qué no? Hasta en que quiero que vuele me aventé un MBA en marketing digital y lo único que sentía era que cada vez me sentía más inadecuada, menos suficiente, con más miedo. Empecé a tener infecciones de orina cada 3 meses. Tenía un miedo pavoroso a no lograr cumplir mis sueños. Y estaba en ir consumiendo material y atrapada en el miedo y en la carrera de la rata por querer, ¿no? Dar un salto en ya lo que ya había logrado.
cuando dije, ya estuvo bueno. Cuando una voz interior me empieza a decir, ¿sabes qué? Escribe, habla, esto que estás haciendo no es lo tuyo, hay algo más para ti. Y yo decía, pues, ¿de qué voy a escribir? ¿De diástasis o qué, no? Y sí, abrí y empecé ahí, le puse el título y empecé 2, 3 cosas, pero la verdad es que no, yo decía, no, hay algo y no. Entonces esta voz en mi interior se empezó a incrementar, mientras todo este malestar, todo este miedo también. Y yo dije, ya estuvo. Cerré mi práctica, dije, me tengo que tomar 1 año para reencontrarme conmigo, para salir de este estado en el que me metí, porque yo queriendo aprender marketing, por ejemplo, es meterme a un campo que está completamente fuera de mi zona de genio. Entonces, jamás la voy a pasar bien y jamás voy a obtener los resultados que quiero porque no me interesa, no me apasiona, no le entiendo, me complica y estar ahí sin entenderle algo, pues solo me hace sentir que no soy suficiente, ¿no? Entonces lo aventé, dije ya estuvo y me eché un clavado de 1 año para reencontrarme. Okay. Y entonces estoy en ese año reencontrándome cuando ya estoy haciéndole caso a esto de quiero escribir. Para esto cuando empieza esa vocecita de escribe y mi ego, luego, no, pues no. TEDx, ya sabes, los escenarios enormes, es lo que quiero el libro de 1 millón de ventas, el bestseller, o sea, luego haciendo estas historias. De repente, en uno de mis cursos me hacen hacer una meditación en un curso que me encanta, de dualidad, de Jeffrey Allen. Dice, imagínate 3 caminos, uno por el que has estado, uno por el que crees que es el que tienes que ir, que era el que yo me imaginaba, y otro que es completamente desconocido. Entonces, a la hora que yo abro ese tercer camino, yo no tenía ni una sola imagen de ese camino, ni una sola imagen. Se veía una luz y se sentía gozoso y ligero. Ese día yo supe que el camino que yo quería era ese. No sabía cómo se iba a abrir porque no tenía ni una imagen, ningún punto de referencia, pero era el que realmente se sentía muy bien. Entonces, eso se me quedó muy presente. Entro yo en mi viaje de 1 año haciéndole caso a esto de escribe. Contacto a Pau. Pau, quiero que seas mi mentora del libro. Muy bien. ¿Pero cómo conoces a Paula? Fíjate, te digo lo que es el universo. Unos años antes, cuando fue COVID, empieza el COVID, hay un Zoom de Pablo Merino y regresa a tu ser, se llamaba el curso, ¿no? Y justo yo dije, ¿ves lo que yo necesito en este momento? Regresar a mi ser. Pues en ese curso de 1 semana conozco a Paula. Y ya nada más, la verdad es que ahí de conocerla y todo, me vibró muchísimo su energía. Y fue después de ahí que Pau saca su primer libro y le empiezo a seguir y así, ¿no? Y de ahí ya, pues le empecé a seguir y hola y gracias y conversaciones así. Hasta que ya dije, pues, ¿sabes qué? Pau me late que sea mi mentora. Le pido, acepta. Y yo ya tenía todo el layout por todo lo que había venido estudiando. Yo ya, aquí está, pues ya, si tengo los capítulos, escribir muy fácil. 3 meses el libro terminado, pero yo sabía que no, y cuando se lo entrego a Pau me dice, ¿sabes qué? Pues está bien padre, que ya sé todo lo que has estudiado, comadre, pero esta no es tu voz. Entonces necesito que va uno con tu voz. Entonces, ok, va uno con mi voz. Entonces voy por siguiente versión, y esta siguiente versión voy a la mitad y le digo a Pau, no es tampoco. Entonces, en eso, yo estaba tomando un curso de manifestación de 1 semana con Peter Sage y el último día hacen el ejercicio del columpio. No sé si lo has escuchado, Cristóbal. ¿No? Bueno, te piden que vayas a visitar a tu yo de 15 años y le platiques cómo estás tú ahora, ¿no? Entonces, pues ya voy y visito a mi Adriana de 15 años y claro que esa Adriana estaba mega sorprendida porque imagínate que ya voy para mis 50 y entonces pues he vivido 1 millón de cosas que a los 15 jamás te imaginas que vas a vivir, ¿no? No claro. Porque sea nada del otro mundo, simplemente porque a los 15 ni cuándo. Entonces, bueno, asombrada. Muy bien. Pues ahora con la Adriana del futuro
a que te cuente cómo está, ¿no? Entonces, pues voy a visitar a la Adriana del futuro y la Adriana del futuro, pues ya había cumplido con todas mis imágenes egoicas, ¿no? Entonces, todo eso que yo tenía en el camino egoico, esta Adriana ya lo había cumplido y más. Y fue un parteaguas en mi vida, fue en ese momento, me derrumbé, empecé a llorar y me di cuenta que estaba harta y cansada. Yo dije, yo no le firmo más a este juego, ya no puedo más. Entonces, dije, estoy harta de pensar que la Adriana del futuro es suficiente, que si hago un curso, que si voy un pasito adelante, siempre hay algo más que cumplir para llegar a la suficiencia, ¿no? Entonces, estoy harta porque me doy cuenta que si esa Adriana la armó como yo quiero y si esa Adriana pudo cumplir los sueños que yo tengo hoy, fue porque la Adriana de hoy tiene esos sueños, fue porque la Adriana de hoy tiene un camino, fue porque la Adriana de hoy tomó elecciones y decisiones que me llevaron a llegar hasta ese punto. O sea, esa Adriana del futuro no puede existir en el vacío y el sustento soy yo y todas mis versiones, ¿no? Entonces quiere decir que yo aquí y ahora soy suficiente. Entonces, en ese momento, algo colapsó en mí, el ego colapsó en mí. Y cuando el ego, el miedo colapsa en tu interior, se abre un espacio para que tu ser y tu espíritu se abran y cobren vida, ¿no? Y se abra el amor. Y creo que esto, a lo mejor en estas palabras no lo has escuchado, pero a todos, siempre que la vida nos mueve, puede ser una enfermedad, puede ser el fallecimiento de alguien, una pérdida, lo que sea, la vida te mueve y te derrumba muchas cosas y renace dentro de eso, renace un amor, ¿no? Que no habías descubierto que existía de mil formas. Entonces, bueno, esto pasó en mí y yo dije, pues a partir de hoy, yo entro en una celebración de mi ser, en la suficiencia, en el escuchar a mi intuición en lugar de querer dominar las cosas con mi mente, con mi ego, de tener un camino predefinido, en ver el qué, el cómo, el cuándo de todo para sentirme segura. Ya no. Ahora voy a dejar que mi alma me guíe, ¿no? Voy a romper las estructuras, soy una persona muy estructurada y salirme de la responsabilidad de la estructura me cuesta trabajo. Entonces dije, me voy de camino. Dije, y este camino creo que es el camino que había visto, completamente incierto. Entonces, pues por ahí empecé. Hago una pausa en esta interesante conversación con Adriana Bracho para contarte algo muy importante. Y es que quiero anunciarte que ya está publicado y disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. Te cuento de qué trata este libro. A principios de la década de los 90 comencé en lo que originalmente era un pasatiempo para mí, la exploración de cuevas o espeleología. Pero después este hobby se convirtió en algo muy importante en mi vida. En ese libro comparto la historia de una de las primeras exploraciones en las que participé en Cueva Ángeles, Puerto Rico. En esa expedición ocurrieron muchas cosas, muchas dificultades, mucho aprendizaje. Lo que comenzó ese día en esa experiencia y continuó después durante tantos años en la espeleología, transformó mi vida. Aprendí muchas lecciones, muchas de esas las he incorporado a mi vida profesional, mi vida personal, mi vida fuera de una cueva. En este libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo, comparto 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor, que han sido muy importantes en mi vida. Todo superpuesto en la narración de esa primera exploración en esta impresionante cueva, donde enfrentamos la crecida del río Camuy y quedamos atrapados por horas. Desde ese momento aprendí a manejar el miedo, a prepararme mejor, a apreciar a las personas que me acompañan en el camino y a dejar de sentirme como una víctima. Te recomiendo que visites la página cuevaangeles.com. Ahí encuentras información sobre el libro y dónde puedes conseguirlo.
También podrás ver las próximas presentaciones y actividades del libro y suscribirte a nuestra newsletter para que te mantengas informado sobre noticias. Recuerda, visita la página cuevaangeles.com. Y regresamos a nuestra conversación con Adriana Bracho. Adriana, antes de continuar, ¿verdad? Es que has mencionado un concepto que ya en más de una ocasión mencionaste, el camino egoico, dijiste, y has mencionado también el ego. Y hay veces que, ¿verdad? Cuando estamos conversando con personas de diferentes países, las palabras significan cosas diferentes. Y a veces yo digo, bueno, ¿qué significa para ti esta palabra? ¿Verdad? Entonces, tenemos que como que ponernos de acuerdo primero, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti el concepto ego? ¿Cómo tú lo defines? Para entonces entender que estamos hablando en las mismas palabras. Claro, gracias, Cristóbal. Fíjate que para mí el ego es el ego está en tu mente racional, ¿no? Entonces el ego es esta imagen que tú tienes de ti mismo que se basa en todo lo material. Se basa en mi identidad de acuerdo a mi cuerpo, mi género, mi edad, mi raza, mi estatus, mi nivel de educación, mi ropa, mi estilo de vida, el marido. Todo eso, ¿no? Esa construcción de tu realidad a base de todo lo físico y material de esta percepción, entonces es como tu ego. Entonces claro. Para mí eso es el ego. Y el alma es tu esencia. Claro. Si tú te cambias de nombre, sigues siendo tú. Si tú perdieras una parte de tu cuerpo, sigues siendo tú. Si tú no estuvieras haciendo podcast, si tuvieras otra profesión, sigues siendo tú. Tu esencia es tuya, es inmutable. Puede cambiar todo el exterior, pero tu esencia es tuya. Es eso que te hace tú, esa parte, yo le llamo puede ser alma, espíritu, fuerza vital, divina, creadora, llamémosle cada quien como nos acomode y queramos, ¿no? Pero es esa fuerza que te da vida y que sin esa fuerza simplemente tú no eres tú. Y si estamos, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo, estamos aquí tú y yo, entonces podemos notar y la gente que está escuchando puede, aunque no nos esté viendo, pueden notar y percibir que tu energía y la mía son energías muy diferentes. Sí. Y que tu presencia a nivel energético trae una carga, una información, una experiencia diferente a la mía y diferente a la de ellos. Entonces, eso es tu esencia, eso es lo que eres. Ya como te quieras vestir, como te quieras comportar, si hoy andas muy buena onda y el otro día andas muy enojón, son expresiones, ¿no? Pero tu esencia, ahí está, y esa presencia que tú traes y llevas al mundo, pues es algo que no es como el néctar, ¿no? Es lo que realmente eres. Claro. Sí, yo siempre, para mí, para ponerlo de manera sencilla, yo creo que el ego es lo que yo creo ser, los cuentos que yo me cuento sobre quién soy, mientras que el alma es lo que soy. Realmente quién soy. Mira, hace un momento hicimos una pausa, ¿verdad? Para que mi perrita entrara al cuarto. Y hay algo que me hace pensar, es que hay veces que yo digo, a veces yo llego a la casa y llego con gafas de sol o vestido diferente. Y la perrita siempre me ve. Cuando digo siempre me ve, es que siempre me reconoce. Claro. Es como que ella no mira lo que tenga puesto, ni lo que esté en mi cara. Ella sabe que soy yo. Entonces hago ese ejemplo porque me parece como que un ejemplo que creo que es fácil de entender un poco. Sí, y la verdad es que es un ejemplo muy bello porque estás diciendo mi perrita diario ve mi esencia. Sabe quién soy. O sea, no importa yo a quién esté jugando el día de hoy ser o la forma en que yo estoy eligiendo presentarme hoy, ella sabe que soy yo, ¿no? Y se relaciona conmigo a través de eso, de quién soy. Entonces, eso lo dijiste, Jana, y de una forma maravillosa. Sí, el ego es lo que crees que
eres, pero no Claro, eres, claro. ¿no? Y Sí, el sí. alma, la esencia, es quien en verdad eres. Claro. Sí, es como decir, yo soy ingeniero, soy exitoso, tengo una casa, tengo esto, gano tanto, pertenezco a este grupo, pero realmente son cosas, ¿verdad? Son decoraciones, pero no soy realmente eso. Claro, exactamente. Sí. Y cuando hablamos de tu libro, Amo ser yo, ¿cómo podemos, de manera general, describir este libro? Cuando alguien empieza a leerlo, ¿qué va a encontrar ahí? Porque en las primeras páginas hablas inmediatamente del ego, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué qué es el libro? ¿Cuál es el Mire, propósito? el propósito del libro es llevarte en un viaje donde logres dos cosas, bueno, tres. Número uno, despertar a quien eres en realidad, ¿no? Porque todos ya sabemos, pero toca despertar simplemente. Entonces, es un viaje a través de los tres pilares de transformación, que es ser, conciencia y gozo. Entonces, necesito saber quién soy desde una visión superior, desde el alma y no desde el ego. Después, necesito tener una conciencia amorosa de la vida, es decir, ver la vida desde una perspectiva más elevada desde la que le estoy viendo, porque cuando vemos la vida a través del miedo, el miedo nace por la insuficiencia, porque tiene miedo al rechazo y al fracaso. Esos son los dos miedos primarios del ser humano, el rechazo y el fracaso. Entonces, el miedo se sustenta en la carencia, en el no soy suficiente. Entonces, tiene una visión carente de la vida. Nunca es suficiente. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que hay que arreglar, siempre hay algo que hay que obtener o que tener, ¿no? Y siempre está intentando comprobar, defender y conquistar su valor. Siempre. Activa la amígdala, porque pues como tiene miedo, siempre activa la amígdala y la amígdala activa el sistema de alarma y el sistema de alarma siempre solo tiene 3 reacciones, científicamente comprobado, yo no lo estoy inventando. O peleas, o huyes, o te congelas. Entonces, cuando tú estás en el ego y dicen que el 95% del tiempo estamos en inconsciente, que quiere decir que estamos en el miedo, en la programación, en la reacción, pues no hay elección. Porque tengo esas 3 reacciones y se acabó. Entonces, ¿tú has escuchado eso? Le pegué porque me habló feo. Uh-huh. En la reacción, ¿no? Le pegué Sí. porque me habló feo. ¿Y no pudiste haber hecho una pausa? Y la reacción es como por defecto, en inglés dirían default, ¿verdad? Es como que está programado que ocurre esto, la respuesta es esta. Claro, y además está justificadísima. Claro. Y en el sistema del miedo, en el juego del ego, yo le llamo juego del ego en la cancha del miedo, todos lo justifican y hemos hecho común, ¿no? Lo que hemos hecho normal, lo que no es común. Entonces, el vivir en el estrés, ¿has oído esto de la enfermedad del momento es el estrés y la ansiedad? Y me duele esto, estoy estresada, señora. Estresada. Sí, o sea, efectivamente sí estamos estresados porque vivimos con el cortisol a tope, porque vivimos activando la amígdala, reaccionando, ¿no? En subconsciente. Y déjenme les cuento una cosa. Cuando tú tienes 7 años de edad, el 80% de tu programación subconsciente se forma, ya está formada. 80%, Cristóbal. Lo cual quiere decir que si tú no haces un trabajo consciente de tener una visión, una perspectiva diferente de la vida, más allá del miedo, puedes cumplir 30, 40, 50, 80, 90 años y el programa que te está gobernando es el programa de un niño de 7 años. Y además que te lo introdujo familia, escuela, sociedad. O sea, no eres tú en ningún momento. Te dijeron que así tiene que ser y llegas a los 80, 90, así. A mí me parece, así dirían los americanos, mind blowing, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, ¿cómo puede ser? Es que muchas veces en la vida el problema principal es entender que tenemos opciones.
muchas veces no pensamos que hay opciones, ¿verdad? Estamos en esta relación y puedo salir de la relación, pero pienso que no. Pienso que estoy aquí y no tengo otra opción. Y es que eso se ha grabado de una manera tan... Cuando hablamos de, por ejemplo, de equipos electrónicos, ¿verdad? Hablamos del ROM, la memoria ROM, y hablamos del firmware update, que compramos un aparato, una cámara, y ya tienen una programación automática ahí, permanente casi. Pero eso se puede cambiar, eso se puede reprogramar, ¿verdad? Entonces, Sí. Primero entender que hay otras opciones, que a veces pensamos que las cosas son de una manera, pero si miramos bien, toma tanta energía y tanto esfuerzo darse cuenta de eso, porque para algunas personas la vida es así y punto. No hay otra manera. Claro, es por eso se llama trabajo de conciencia, porque es algo que tú tienes que elegir hacer. Y a la hora que lo eliges, toma conciencia, porque ya no estoy reaccionando, no estoy yéndome ya con lo que me programaron. Tengo que elegir algo diferente, tengo que elegir salirme del patrón, romper el programa, salir de la Matrix, como no, muchos dicen. Entonces, ¿y qué salir de la Matrix? Es ser consciente de todos estos programas, todas estas creencias que te están gobernando y que tú no tenías idea y que están formando tu vida. Entonces, Mary Morrissey, cuando yo empezaba a escucharla, dijo una frase que a mí me impactó mucho. Decía, tu vida sí o sí la vas a vivir. Estamos de acuerdo el tiempo que vivas. O sea, no importa. La vas a vivir. Tienes dos opciones. O la vives dejando que tu inconsciente sea quien escriba tu vida, o tomas las riendas de tu vida y le empiezas a escribir como tú quieras. Ahí está. Entonces, el segundo pilar es la conciencia, ¿no? Fuimos con ser, tengo que verme realmente a través de quién soy. 2, voy a la conciencia, conocer que existen los juegos, el ego, el alma y las canchas que son el miedo y el amor, y saber reconocer esas canchas y esos campos para saber qué juego estoy jugando y cómo lo puedo jugar. Yo durante mucho tiempo, cuando empezaba a estudiar todas estas herramientas, las quería aplicar en el juego del miedo. Entonces, ¿cuándo me iban a funcionar? O sea, sí quiero aplicar, por ejemplo, la manifestación es un ejemplo muy bueno. Todo el mundo está loco por querer manifestar, ¿verdad? Entonces, y luego se frustran porque no funciona. La manifestación solamente funciona cuando tu energía está alineada con la energía de tus sueños. Einstein decía, tú no puedes resolver algo de la misma forma en que lo creaste. Y esto quiere decir, si tu vibración en el día es 95% en subconsciente, quiere decir que estás en una vibración baja de miedo, la estación de radio a la que estás sintonizado, por decirte así, es el CNN de noticias dramáticas, ¿no? Pero tú quieres recibir la música clásica de la estación FM no sé qué de tu radio. No te van a llegar porque estás en un nivel de frecuencia completamente diferente. Tienes que elevar tu frecuencia para poder recibir esa señal de radio. Entonces, lo mismo, el universo no habla en palabras, no habla en deseos, no habla en pensamientos, habla en vibración, ¿no? Entonces, aquello que atraes, aquello que vibras, atraes. Entonces, la única forma de manifestar lo que quieres es ser un match energético con eso que quieres. Y eso no va a suceder si tú te sientas un minuto a decir, ay, sí, vibro alto, manifiesto, me chubo con mis sueños, tarara. Y el 95% del día estás en el caos, en el drama, en la crítica, en el juicio, en la negatividad, en la queja. No va a funcionar. Claro. ¿No? Claro. Entonces, bueno. Sí, no, me viene a la mente, siempre digo esto que, buscando un ejemplo práctico, sencillo, fácil de entender, es las personas que dicen, yo quiero una pareja de esta manera, ¿verdad? Yo quiero un príncipe azul, lo quiero a una princesa, quiero unas características en esa persona, pero yo siempre digo, ok, tú quieres conseguir el hombre de tu vida, o tú quieres conseguir la mujer de tu vida, pero tú estás trabajando para convertirte en el hombre de la mujer de tu vida.
Porque entonces tienes que trabajar tú para que se den las condiciones de que una persona llegue, por decirlo de una manera. Pero yo no Sí, puedo claro. pretender que sea esta otra persona la que provea esto a mi vida, ¿verdad? Entonces, lo digo de un ejemplo fácil de entender porque mucha gente entiende. Todo el mundo lidia con esto de buscar una pareja que sea ideal para su vida. Sí, y fíjate, esto es buscar desde la insuficiencia, ¿no? Porque es la teoría de la media naranja. Como yo soy una media naranja y necesito a alguien que me complete para ser feliz. Entonces estoy esperando que alguien venga de alguna forma a rescatarme en cualquier ámbito de mi vida para ser feliz. Entonces, no va a funcionar. O sea, tú no puedes generar abundancia a través de la carencia. Pero mientras tú no reconozcas y no conozcas los juegos y las canchas y cómo, desde dónde estás queriendo generar algo, no tienes la libertad y el poder de elegir, porque la elección nace con la libertad, nace con el saber que puedo elegir. Mientras no sepas que tienes opción, no vas a poder elegir algo diferente, ¿no? Entonces, no, tú no puedes querer generar algo más grande, más maravilloso, más hermoso, más completo en tu vida si tú ahora mismo te sientes insuficiente, carente, no bello, no bueno, no, porque vas a traer a alguien igual que tú, igualito que tú, porque somos espejos. Habías mencionado ya 3 cosas. Mencionaste despertar a quien eres en realidad, la conciencia amorosa de la vida, pero la tercera no sé si la has mencionado o por lo menos no la capté. No, la tercera llegamos al gozo. Okay. El gozo es la forma más fácil de conectar con tu esencia. Es la forma más fácil de expresarte de forma natural, espontánea y auténtica quién eres. Tú cuando estás en el gozo, no estás pensando que eres insuficiente, no estás en la duda, no estás en la carencia, no estás viendo todas las cosas que están mal en mí, no estás en el juicio, en la crítica, en la conclusión, no estás queriendo demostrar, probar o comprobar nada, estás siendo tú. Te estás expresando de forma natural cada vez que estás en el gozo. Entonces, cuando llegamos al gozo, llegas a tocar tu esencia, llegas a expandir quién eres, ¿no? A través del gozo. Y para esto toca conocerte, pues te vas conociendo desde una forma diferente y vas viendo y siendo consciente de qué conversaciones, qué pensamientos, qué emociones, qué comidas, qué ropas, qué personas, qué lugares, qué ambientes, qué climas, qué países, qué todo expande mi gozo, mi esencia, mi autenticidad y que me contrae, me comprime, me constriñe, ¿no? Y me trae una carga donde terminas diciendo es que ahí no soy yo. Ahí definitivo es que no soy yo. Y entonces, fíjate que la visión tradicional, Cristóbal, ¿qué te voy a decir? De este camino, siempre se hablan de sanar. Siempre dicen, es que estoy roto, es que estoy herido. Se habla mucho de estoy roto y estoy herido, ¿no? A mí me parece que eso de estoy roto y estoy herido lo creó el ego. Porque a mí enséñame de dónde estás roto y dónde estás herido. O sea, si somos energía, ¿no? Es como, te voy a enseñar que el aire está roto, que el aire está herido. No, no es cierto. Está contaminado, que es diferente. Claro. Contaminadísimo por la visión de miedo que tienes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues descontaminarnos. ¿Y cómo nos vamos a descontaminar? Vamos a poner más de lo que sí somos y lo que queremos. Vamos a incrementar y amplificar lo que sí somos con gozo y facilidad. Esa es la propuesta del libro. Yo estuve atrapada más de 30 años queriendo sanar, ¿no? Queriendo quitar, corregir todo eso que estaba mal en mí. Y lo que yo notaba es que entre aquello en lo que enfocas se expande. Claro. Entonces, entre más te enfocas en que algo está mal en ti, peor te va y caes en unos espirales de culpa espantosos y son unos rollos. Y luego oigo a la gente que tiene estas teorías muy poéticas de como que voy a sanar y me voy a volver como esta pieza de arte japonesa, ¿no? Digo, no eres un objeto,
De verdad es que dejemos de tratarnos como si fuéramos un objeto, porque eso es el ego, ¿no? Claro. No, no hay nada que corregir en ti, no hay nada. Todo es perfecto. Todo en tu historia sirve un propósito, tiene un propósito y ha estado ahí por una razón. ¿Qué es lo único que toma? Entender la vida de forma diferente. Y esto fue algo que a mí me cambió completamente después de venir de intentar muchísimas terapias, muchísimas cosas, de querer perdonar. Te digo que no me gusta guardar rencores, pero entonces es perdona. ¿Y cómo te voy a perdonar si yo pienso que tú eres un hijo de tu tal por cual? ¿Cómo te voy a perdonar si tus pensamientos generan tus emociones crean una reacción físico-biológica química en tu cuerpo y eso genera tus acciones? Entonces, entre más se hace este círculo de retroalimentación que luego se vuelve como un monstruo que cobra su propia vida y después es bien difícil de parar una vez que ya le diste vida. Bien difícil. Y entonces hay gente que ha estado años alimentando un odio al que le quitó el sándwich en tercero de kinder, ¿no? Y te lo cuentan cuando tienen 60 años y dices, ¿en serio? ¿De veras? Ay, Sí, todo eso sí. estás cargando. No. Sí. Adriana, y cuando en el libro, ¿qué herramientas utilizas o qué otras herramientas presentas para entonces empezar a hacer ese trabajo ¿verdad? Que quieres alcanzar? ¿Qué utilizas? ¿Qué herramientas utilizas? No sé, meditaciones, escritura. ¿Qué utilizas? Mira, el viaje del cambio de perspectiva es pivote, porque si tú no entiendes, no comprendes la vida desde otra forma, no vas a poder construir algo diferente. Es como si tú ahora mismo me dices, yo quiero construir una casa. Ok. Pero no tienes ni idea cómo se usa el martillo, con el serrucho, nada. ¿Cómo la vas a construir? O sea, tienes la mejor intención de tu vida. Entonces, el enseñarte dónde estás y cómo estás y qué elementos tienes es pieza súper importante. Entonces, parte muy importante que se hace, yo digo que la transformación se da a través de la realización. A mí me enseñaron que había que echarle limón a la herida, que había que ponerle el dedo, apachurrarle, ¿no? Limpiarle. No hay que torturarnos. La vida con gozo y facilidad, señores, porque somos eso. Somos eso. Entonces, entre más nos alineemos en la esencia. ¿Qué herramientas te doy? Además de una perspectiva diferente. Te voy a hacer diferentes ejercicios de reflexión, te voy a poner diferentes ejemplos y de repente en el libro te digo, a ver, para y reflexiona sobre esto que te dije antes de volver a leer. Escribe estos aspectos de los que estamos hablando. Les hago un tablero de visión del alma, porque ahora se usa mucho el tablero de visión, pero volvemos a lo mismo, hacen una construcción egoica de su tablero de visión. Entonces la gente dice, quiero la casa, quiero el novio, quiero esto, porque creen que cuando yo tenga eso voy a ser feliz. Pero la verdad es que no importa la casa, no importa el novio, lo que quieren es ser feliz. Entonces, a la hora que quitamos todo esto, abrimos un espacio para conocer realmente qué me expande a mí. Como yo decía, ay, sí, el bestseller y el premio y el... Ahora me doy cuenta que nada de eso me importa. Eso lo quería mi ego para sentirse importante y suficiente. Hoy por hoy no me interesa. Hoy por hoy yo sé que mi alma lo único que aspira es expandir su gozo, su abundancia, su satisfacción, su compasión. Y eso, ¿cómo lo voy a expandir? A través de experiencias que a mí, Adriana, me expanden. Porque a mí no me expande lo mismo que te expande a ti. Yo te puedo decir, a mí me encantaría una casa en la punta de la montaña y tú me puedes decir, yo odio la montaña, a mí me encanta el mar. Por ejemplo, ¿no? Entonces no nos expande lo mismo. Yo te puedo decir, híjole, a mí me encanta la comida vegetariana, 0 grasa y 0 azúcar. Y tú me puedes decir, ay, no, yo amo los postres y la comida frita, claro, y el asado, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada uno necesitamos conocernos y saber qué nos expande. Entonces, está un tablero de visión del alma. Están también ejercicios para que construyas tu imagen a partir del ser, con ejemplos. El libro está lleno de ejemplos prácticos y de historias de vida. Y también
te incluye una herramienta súper poderosa y muy hermosa que se llaman meditaciones de sanación infinita. Antes de que leas el libro hay una para prepararte y después hay 3 en el libro. Estas meditaciones, ¿qué son? Contactamos con Fuente Dios Universo y entonces pedimos que remover de nosotros aquellos bloqueos, distorsiones, creencias limitantes, es decir, aquellos aspectos que nos están evitando que expresemos, seamos, vivamos desde la esencia y la autenticidad de quienes somos, ¿no? Entonces están estas meditaciones justo para eso. En cada capítulo obviamente es diferente lo que trabajamos y al final, y además tengo un diario del libro que esto es separado. El diario tiene 43 meditaciones, una por cada tema del libro. Y las invito también a que si quieren profundizar más en tu viaje tengo mi diario, tengo el libro, ¿no? Y me voy dando el tiempo de incorporar, de vivir, de escribir, de hacer la meditación del día para tener una transformación pues a un nivel mucho más profundo. Sí. Adriana, ¿este libro es solamente un libro o hay talleres o hay programas? ¿Trabajas con personas en grupos o trabajas con personas individualmente? ¿Qué hay después de este libro? Mira, ahorita tengo el libro y el journal, el diario, ¿no? Uh-huh. Tengo más proyectos, todavía no están. Al rato vamos a empezar, quiero hacer un curso, retreats, retiros, etcétera, ¿no? El podcast, el canal, voy ampliando. Pero ahorita lo que tienen es el libro y es el diario, y también tengo arte, ¿no? En print on demand, arte con mensaje, si quieres colgar algo en tu pared, en tu playera, ¿no? De decir, tengo como mi inspiración diaria, sí. También. Súper, súper. ¿Y dónde pueden conseguirte? ¿Tienes tu página web? ¿En las redes sociales? ¿Cómo te consiguen? Pues creo que la forma más fácil es en Instagram, Adriana Bracho, _Happy Soul. Ahí mi Linktree, donde vas a encontrar el link al libro en inglés, en español, a los diarios en inglés y en español, a la tienda, al sitio web, ¿no? Al audiolibro, que también está el audiolibro en ambas versiones, en la plataforma de Viewbooks. Entonces, el libro está en Amazon, también te podrías ir derechito a Amazon si quieres, pero ahí estoy. Y cualquier cosa que va pasando en mi vida, cualquier curso, cualquier cosa, bueno, a través de Instagram se van a enterar. Súper. Y de Facebook. Súper. Adriana, gracias por esta conversación. Espero que sea... Bueno, hay algo que intuyo por lo que has mencionado y por lo que dice en el libro, pero es que tu enfoque principal es a las mujeres, o también el libro está también, hay hombres que leen tu libro y lo usan. ¿Cómo es ese aspecto? Bueno, fíjate que el libro está escrito en femenino, ¿no? Uh-huh. Porque yo siento un llamado específico con mujeres, niños y adolescentes. Okay. Entonces, sin embargo, el tema no es el libro no es de mujeres porque aborde temas de mujeres. El libro es de mujeres porque mi energía está volcada en esta transmisión, hablarle directo a la mujer. Claro. Pero el tema es universal. Ya algún hombre por ahí me reclamó y me dijo, oye, pero es que tu tema también, a mí me interesa, ¿no? Digo, adelante, puedes leer el libro, no es que esté hablando de la menopausia en la mujer, ni claro. No. Adriana, gracias por esta conversación. Y sé que pronto por ahí hay otra conversación donde estarás tú con otras personas, pero eso, ¿verdad? Pues se dará y lo compartiremos cuando llegue el momento. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme y tenerme aquí en este espacio. Muchas gracias a todos también. Súper, gracias. Quiero agradecer una vez más a Adriana Bracho por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda, ya está publicado mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. Para tener más información sobre la actividad de lanzamiento, otras actividades y dónde puedes conseguir el libro,
visita la página cuevaangeles.com. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.